presencial no tengo que tener tanto contenido porque hay harto que aplicar, hay harto que explicar. En cambio, con ustedes no me pasa mucho, sí, porque ustedes cuartos preguntan un poco más, pero con los de primero, por ejemplo, no preguntan nada. Entonces, uno avanza, una clase de 1 hora y media la hago en media hora, 40 minutos, y se me acaba la materia. Entonces, les tengo que llevar actividades, porque si no, les sigo pasando materia, ya me pasó como 3 veces con los primeros, que les sigo pasando materia y termina la clase y así como que no entendieron nada de tanta materia. Así que no, y aparte que estar revisando mucho correo, yo tengo hartos cursos, entonces me toca hacer todo multiplicado por 12, No. entonces es cansador, eso es mucho más cansador, pues. Sí, sí, es más cansador, me imagino. Así que no, y preparar clases y estar todo el día revisando cosas, porque una cosa es hacer la clase y preparar las clases es distinto. Sí. Entonces, yo por lo menos me apoyo con la tableta que tengo para poder escribir, pero imagínense los profes que no tienen las tabletas y que están con los PPT, tienen que armar esos PPT que no tenían antes. Mm. Entonces, no, yo lo único que quiero es que este virus se vaya y podamos volver presencial. Lo cual lo veo muy lejano, pero yo creo que ya se va para el otro año. Profe, ¿se ha dado cuenta que ahora hay más gente en el centro de la que había al inicio Sí, de la cuarentena y porque, además de porque abrieron todo caro ahora. Antes no oh, estaba todo abierto. Habían ciertas cosas cerradas que era más de la mitad de Los Ángeles cerrados. Y igual hace 2 semanas que tuve que ir con mi mamá, quedamos pero impactados de la cantidad de automóviles que había en todas partes y la gente en el centro. Y ayer nos contaban de que fue porque ahora está permitido que se abra el 100% del centro. oh. Y aparte que por Nicaragua obligaron a tener aforos en las tiendas. Entonces, por ejemplo, depende de los metros cuadrados, hay un máximo de gente que puede haber. Entonces, hay mucha gente afuera esperando en la calle, más de la calle adentro. Por eso que también se ve tan lleno, porque si alguien va, por ejemplo, a comprar ropa a una tienda, van a haber 10 personas adentro y van a haber 30 personas afuera esperando que vayan saliendo los 10 y vayan entrando los demás. Entonces vamos a notar que, por eso mismo vamos a notar que hay mucha gente en la calle. Así que no, y aparte que los trámites ya no están en internet todos como antes. Y con tanta cosa que dieron ahora para facilidades, tiene que ir presencial la gente. Imagínense lo que pasó con lo del 10% y la ISAPRE modelo o sea, la AFP modelo que dejó la embarrada. Tienen que hacer todo presencial la gente y la mayoría de la gente está en la AFP modelo. Según yo va a haber Mejores. un rebrote seguro y bien fuerte. Sí, obvio. Bueno, ahí hay que ver. Yo por lo menos, bueno, Los Ángeles está retrocediendo en fase. Ustedes saben que para volver a clases presenciales tenemos que estar en fase 4. Los Ángeles está en fase 3 y volvimos a la Parece que fase no 2. va a llegar nunca a fase 4. No, difícil que llegue en la fase 4. Hay que ver todavía eso. No, pero yo no lo veo muy cercano porque la gente igual, es que igual no, po. Llevamos 6 meses ya encerrados. Ya no van las cosas para seguir así como tan encerrados. La gente por sí va a salir un poco. Y en todas partes hay recontagios. Si incluso ni siquiera tenemos baja de contagio, pues vamos en una planicie de la curva. Y tenemos que mantenerla hacia abajo, no hacia arriba. Así que no sé qué irá a pasar, pues, chiquillos. Lo que sí, no sé si supieron que no hay repitencia de notas, como habían propuesto en un principio. No sé si vieron eso. O sea, yo escuché que si querías podías aplicar para conservar las notas de este año, si te fue bien. Exactamente. Y si te va mal, el colegio tiene que hacer todo lo posible para que le vaya bien. Profe, Pero si les va Dígame. mal, pero como que el ministro dijo, no sé si entendí bien, que era como una nota por asignatura, incluso en algunos colegios, como que podían poner una nota por asignatura, no entendí eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, primero que todo, es que se dio todo este tema porque los diputados estaban intentando implementar una ley en que todos los alumnos pasaran automáticamente y que las notas del año pasado fueran las notas de este año. Y que si el colegio tenía alguna nota, podían utilizarla para subir ese promedio, pero jamás bajar. Lo cual a muchos profes nos molestaba un poco esa situación, porque era como hacer que todo lo que habíamos hecho hasta ahora valiera nada. Y entonces, ¿qué pasó? El ministerio dijo, no, pues,
los niños están trabajando en su mayoría, entonces tiene que ser una, o sea, anteriormente ustedes tenían como 3, 4 pruebas y esas 4 pruebas les daban una nota. En cambio, ahora tiene que ser como una nota anual. Entonces, por ejemplo, nosotros como colegio, la nota que ustedes tienen es como la nota base, ¿ya? Entonces van a seguir más actividades que se van a ir sumando a esas actividades y al final todas las notas que tengamos del año van a dar una nota, ¿ya? Entonces, por ejemplo, igual va a ser similar al primer, segundo semestre, ¿ya? Solamente que ahora nos va a tocar, por ejemplo, yo voy a seguir sumando notas, lo que sí ahora voy a tomar notas. Cada actividad va a tener una nota más que un puntaje, ¿ya? Así que esas notas se van a sumar y va a ser una nota anual. E incluso si se vuelve de forma presencial, no van a tener todas sus asignaturas, ¿ya? Van a tener de 4 a 5 asignaturas solamente. Por ejemplo, bueno, y les van a explicar más sus profes jefes después porque ellos están más informados que uno. Pero, por ejemplo, van a volver matemática y lenguaje oficial, ¿ya? Y después se van a ir viendo ahí lo que mandó el ministerio. Tiene que haber matemática, lenguaje y un ramo de música o artes. Y tienen que elegir entre historia y ciencias. Lo que yo encuentro que lo más probable sea ciencias porque es la que tiene mayor cantidad de alumnos. Pero música y Sí. arte son como innecesarios, según yo, para, o sea, se pueden seguir haciendo online. Sí. Sí, pero el ministerio mandó que tiene que haber una presencial. Mm. Pero no van a volver todos a clases, chiquillos. Ya los cursos se van a dividir en 2. Y van a ir semana por medio a clases. De volver, ¿ya? Cuando se vuelva va a ser así. Por ejemplo, 15 alumnos van la primera semana, la segunda semana van los otros 15 y así sucesivamente. Y la clase se va a estar dando inmediatamente online. Brutal. Así que, por ejemplo, los 15 que no fueron, ven desde la casita y la próxima clase les toca ir a los demás cursos. A los demás del curso. Y se va a empezar con cuarto medio inicialmente, cuando hay un retorno, si es que hay. Empieza que cuarto medio, luego empieza tercero, y así sucesivamente hasta primero medio. Y no es todo el día de clases, son un par de horas nomás a la semana. Y no todos los días, incluso son como 3 días a la semana. Pero como les digo, tenemos que estar en fase 4. En fase 4 tenemos esa libertad de poder volver. El colegio Hasta va la a... próxima. Yo la verdad, chiquillos, creo que... Bueno, es que todo es tan cambiante, chiquillos. Puede que de aquí a octubre estemos en fase 4 y pues volvamos. Así que hay muchas opciones todavía. Pero ya hay que hacernos la idea de seguir en esta forma, que todo va a ser a favor de ustedes, porque, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un rojo a final de año, tenemos que hacer todas las formas posibles, habidas y por haber, para que eso sea un azul. ¿Ya? ¿Qué más? Si, por ejemplo, termina el semestre y usted se sacó, por ejemplo, la actividad que viene, usted se sacó un rojo, tengo que repetirle la actividad, retroalimentarla y luego repetirla. La cosa es que nadie se puede sacar rojos casi. ¿Ya? Pero la idea es que vayan haciéndolo porque si no van a que estar haciendo una y otra vez las actividades para que unos pocos se saquen un azul. Pero bueno, ustedes no se da eso. Ustedes por lo general hacen las actividades o no las hacen. Eso sí, lo que no hacen las actividades, esos van a salir medio para atrás porque tienen que, si llega fin de semestre y volvieron a no entregar cosas, tienen que hacer todo juntos, chiquillos. Pero como es una nota anual, les va a tocar dar todo el año en una sola evaluación. Así que eviten atrasarse con sus actividades, ¿ya? Y las actividades van a ir como cada 3 semanas aproximadamente. Y si seguimos online, por ejemplo, y no volvemos a clase, ¿va a haber algún momento en el que comencemos solo a hacer ensayos? Porque yo me acuerdo que otros años hay como una fecha en la que después solamente van a dar ensayos. Y ya no siguen Sí, pasando mira, materias. con lo atrasado, bueno, ayer algunos ya los que estaban conmigo anteriormente ya les dije de que en la PSU lo más probable es que vaya sí o sí en la fecha en la que está, porque como hay poco alumno con poca persona que se inscribió, va a ir sí o sí en la fecha en la que está, que son los primeros días de enero. Entonces, el detalle está en que el colegio tiene que todavía decirnos la fecha, porque nos la ha dicho, de cuándo ustedes terminan con sus ramos. ¿Ya? Y apenas terminan con sus ramos, siguen con puros ensayos PSU.
E incluso llega un punto en el que ustedes dejan de hacerles clases los ramos que no son PSU y quedan solo con PSU. Quedan con matemática, lenguaje y los respectivos electivos y ciencias. El problema o detalle está en que tampoco han dado esa fecha. Y yo sé que ustedes están desesperados por esa fecha. ¿Cierto? Sí, porque al final, o sea, yo siento que como esta materia cuarta ni siquiera entra como en PSU, igual uno podría gastar igual, o sea, no gastar, pero podría utilizar esa hora en Exacto. repasar o hacer más. O ustedes mismos que están en biológico, seguir en historia, por ejemplo. Si no les va, no van a dar esa prueba. Miren, si al que tienen ahí que cargosear es al señor rector. Supieron que don Luciano es el rector ahora, ¿cierto? Sí. Ya. Él es nuestro nuevo No señor creo rector. que escuche mucho, sí, lo que le... No, pero si le hacen pregunta a él les va a dar una fecha pronto. Quiere que de esa parte. Porque él sigue siendo rector, vicerrector, encargado académico de evaluación. Y profesor de ustedes. Ya, chiquillos. Entonces, voy a mostrar mi pantalla. La última clase hasta aquí llegamos, chiquillos. No me acuerdo. Si alguien revisa su cuadernito, por favor. O sea, yo creo saber hasta dónde, pero creo que alguien me diga a corroborar. Porque según yo llegamos... ¿Cómo, perdón? Hicimos unos ejemplos de cargas formales. Eso. Ah, ya. Hasta ahí llegamos. Estructura de Lewis. Sí. Está lo correcto yo. Entonces, hoy día vamos a repasar estructura de Lewis, vamos a repasar en moléculas más complejas, vamos a repasar cargas formales y después nos vamos a ir a la última parte que es sobre la geometría molecular, ¿ya? Para empezar a identificar el momento dipolar, si es que la molécula es polar o apolar, que es distinto a si los enlaces son polares o apolares, ¿ya? Eso vamos a terminar de ver y la próxima semana tendríamos nuestra primera actividad de la segunda patita del año, ¿ya? Va a ser durante la clase, igual con los chiquillos que ya hemos tenido, va a ser con cámara los que puedan, los que no pueden, no hay problema, me mandan un correíto, sí, profesor, tuve un accidente, mi cámara está mala o alguna cosilla, y trabajamos la próxima clase con eso, ¿ya? No van a hacer tantas actividades, van a ser poquitas, pero la idea es que apliquen ahí lo que aprendieron, ¿ya? Ese va a ser como mi método de segundo semestre. No tanta pregunta, pero sí que tengan que demostrar lo que van aprendiendo, ¿ya? Pero chiquillos, muchas de estas materias se ven en la universidad. Ustedes, sobre todo que van a estudiar salud, les van a pasar muchas de estas materias, van a tener más de una química y lo van a aplicar a otras áreas también, ¿ya? Así que les va a servir para eso. No lo tomen como, ah, ya me dan una nota aquí, chao. Porque la universidad no le dan el tiempo para entender, como que puro repaso, ¿no? Y profundizar un poco más. Y mientras mejor va a seguir, mejor les va a ir. Ya, están viendo la pantalla blanca, ¿cierto? Perfecto. Ya. Recuerden, chiquillos, que nosotros cuando calculamos con la electronegatividad podíamos calcular si una molécula era covalente polar o covalente apolar, ¿ya? Pero eso me dice si es que el enlace es covalente apolar. O sea, entre dos moléculas me va a decir si esto es covalente polar o apolar. Por ejemplo, el carbono con oxígeno suele tener enlaces polares, porque la diferencia de estos enlaces es grande, ¿ya? De electronegatividad, este es menos electronegativo, este es más electronegativo. Pero entre el carbono y el hidrógeno es muy similar la electronegatividad. Y estos enlaces suelen ser apolares, ¿ya? Pero los enlaces son así, porque por ejemplo el oxígeno con carbono, para formar el dióxido de carbono, esto es una molécula apolar, pero sus enlaces son polares, ¿ya? En cambio aquí carbono con hidrógeno, aquí sí coincide, que todos son apolares. Pero la molécula, para analizarla, tenemos que ver según su geometría molecular, porque si lo vemos en pares, por ejemplo, esto es apolar, esto es apolar, esto es apolar y esto es apolar. Bueno, Caro, que fue un problema así. Gracias por avisar.
En cambio, la molécula que tenemos acá, esto es polar, pero por la disposición que tiene, toda la molécula es apolar. ¿Ya? Entonces tienen que saber diferenciar ese término de que el enlace es polar o la molécula es polar. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora les voy a explicar más o menos a qué se refiere a más grandes rasgos, pero se entiende cuando digo molécula y enlace, ¿cierto? Muy bien, gracias, Maite. No sé quién tan callado. Entonces, la clase pasada, yo les enseñé a hacer algunas estructuras de Lewis, que es la representación de la molécula de forma más tridimensional. No, plana, pero más como enlaces, ¿qué enlaces se pueden hacer? Una forma que yo les enseñé era la del nitrógeno, por ejemplo. Que yo veo que el nitrógeno está en el grupo 5, dibujo 5 electrones de valencia. Y tenemos 3 hidrógenos y cada hidrógeno tiene 1. Entonces aquí es cosa de unir puntitos nomás. Es sencillo, es fácil. Entonces aquí unimos los hidrógenos, hidrógenos, hidrógenos. Y ahí tenemos la estructura de Lewis. Y yo la podría comprobar con, perdón, lo podría comprobar con las cargas formales. ¿Qué indican las cargas formales, chiquillos? ¿La carga de la molécula? La carga del Ya. átomo. La carga del átomo, ¿ya? La carga del átomo que tiene en el enlace que está formando. Ojalá las cargas formales no tienen que dar cero, porque de esa forma el átomo está neutro, no está formando cargas dentro de la molécula, porque ustedes saben que cuando un átomo forma cargas, forma iones, tiene que gastar mucha energía. Y como la materia trata de gastar la menos energía posible, se desestabiliza mucho. Entonces, para calcularlo utilizamos la siguiente fórmula. Carga formal es igual a los electrones de valencia, que son el grupo en el que se encuentra, menos electrones no enlazantes, más electrones enlazantes partido 2. Entonces, por ejemplo, queremos ver la carga formal del hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1, entonces tiene un electrón de valencia. Menos electrones no enlazantes no tiene, 0. Los no enlazantes son los puntitos, acuérdense de esos. Más enlazantes tiene 2. Eso se ve por hidrógeno, no todos en total. La carga formal es para cada elemento. Como están los 3 iguales, podemos replicar después el resultado de esto en los 3. Entonces, enlazantes tiene 2 partido 2. 2 partido 2 es 1. 1 menos 1 es igual a 0. O sea, estos 3 hidrógenos tienen carga formal 0. Dígame. O sea, no tiene mucho que ver, pero es que siempre he tenido esta duda existencial. Cuando, por ejemplo, está el CO2, el que está arriba, marcado con azul. ¿Cuántos enlaces covalentes tiene la molécula? ¿4 o 2? 4. Ah, un doble enlace se considera como 2. Sí, pero va a depender de lo que quieras analizar, porque a veces se toma como 1. Si tú quieres ver la cantidad de enlaces que hay, son 4 enlaces, pero está dividido en 2 pares de enlaces, que al final de cuentas también se toma como un enlace doble covalente. Entonces te digo, depende de... Son 4 enlaces porque tienes el carbono, tiene un enlace ahí y tiene otro, y ese es sigma y ese es pi. Entonces son 4 enlaces en total, pero cuando tú los analizas es como un par de enlaces. Entonces tú dices que al final es un enlace. Yo lo digo como en el contexto de las preguntas de los ensayos, cuando dicen... Ah, no, por lo general lo toman como par de enlaces. Por eso tienes que tener cuidado y cuando lees que te diga par de enlaces o enlaces. Pero cuando preguntan solo por cuántos enlaces covalentes, se toma el enlace sigma y el enlace pi como uno cada uno, como separado. No, en la PSU suele tomar como doble enlace junto todo. Como, como un doble enlace. Cuidado con estas preguntas que la PSU... Bueno, no creo sí que te pregunten de forma tan general si ahora. Eso es lo que va a tener esta PDT, que igual va a estar más específica en las preguntas.
como que no va a ser difícil de entenderla. Ya, saquemos la del nitrógeno ahora. El nitrógeno está en el grupo 5, menos no enlazantes tiene 2, que son estos de aquí. Y le sumo los enlazantes, 2, 4, 6. Pero solo la mitad son de él, lo divido por 2. 6 dividido 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 menos 5 es igual a 0. Entonces el nitrógeno también tiene carga formal 0, entonces esta molécula está bien dibujada porque su carga formal es 0. ¿Ya? Todos los enlaces que está formando son estables, ni uno está formando cargas, todos son covalentes. ¿Ya? Cuando yo formo cargas formales mayores a 0, siempre los dobles enlaces me van a ayudar a bajarlas. ¿Ya? Una formación de doble enlace me baja una carga formal. Pero, ¿qué pasa cuando yo les doy moléculas con carga? Por ejemplo, les doy MH4. ¿Ya? Ahí tiene una carga positiva. Ahí no pueden hacer directamente este dibujo de acá, ¿ya? Porque les sobrarían electrones. Entonces, cuando ustedes tienen cargas, tienen que sumar la cantidad de electrones y hacer un detallito especial. Por ejemplo, aquí el nitrógeno tiene 5 electrones. El hidrógeno tiene 1, y como son 4, ahora tiene 4 electrones. Y eso me da 9 electrones. Pero esa carga positiva me indica que perdí una carga negativa. Entonces tengo que restarle un electrón. Y me da que en total son 8 electrones a repartir. ¿Cómo los voy a repartir? Coloco el elemento central que está solito en nitrógeno y coloco los demás elementos a su alrededor. 1, 2, 3, 4. Es el segundo paso. Y tercer paso, hacer enlaces. Tengo que repartir 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repartí los 8 electrones, me quedan 0 electrones. ¿Ya? Reviso ahora cargas formales. La carga formal de esta molécula, al sumarla, me tiene que dar más 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, las cargas formales de los hidrógenos son iguales que las que tenemos acá. 0, 0, 0 y 0. Pero la del nitrógeno va a cambiar. Nitrógeno va a ser igual a grupo 5, electrones no enlazantes no tiene, y tiene 2, 4, 6, 8. Tiene 8 electrones apareados o enlazados y se dividen por 2. Esto nos da 4. 5 menos 4 nos da más 1. Entonces, si sumamos todas las cargas formales de la molécula, nos da que en total es más 1. Y coincide con la molécula inicial. Entonces, la molécula que acabamos de dibujar está correcta. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, chiquillos? Esta es una de las sencillas. Vamos a ver algunas más complicadillas. Y tendrías que sumarle. Por ejemplo, si fuera un SO4 menos 2, sumas los electrones de cada elemento y le sumas 2 electrones más. ¿Cómo? Perdón, Maite. No, o sea, la molécula tiene carga menos 2, el SO4. Entonces tú, cuando haces la suma de los electrones, como la que hicimos aquí, tienes que sumarle 2, porque tiene 2 electrones de sobra. Mira, lo vamos a ver al tiro, Maite, mejor para salir de este detalle. Oiga, profe, con el Dime. MH4, ¿qué pasa con el par de electrones que tiene el nitrógeno arriba? Es que Ya, el lo que hidrógeno pasa es que aquí te lo que dice queda. que perdiste un electrón por la carga positiva. Eso es porque Ah, cuando tenías, recuerda que están las cargas. Por ejemplo, este está diciendo que algo perdió un electrón. ¿Y dónde se pierde ese electrón? Viene perdido del protón. Ese no viene como hidrógeno con un electrón, venía como protón, y ese doble enlace se utilizó para formar. Entonces, ese enlace sería dativo. profe, ¿el amonio es lo mismo que el amonio cuaternario? No, el amonio cuaternario es una sal del amonio. Se utiliza el amonio si está el NH4 unido a otros compuestos. Ah, No lo pueden usar en la casa directo, chiquillos.
¿Por qué no? porque el amonio cuaternario es muy fuerte, es tóxico para nosotros. Y es demasiado, libera muchos gases que son contaminantes y empiezan a quemar la faringe de a poco. Y el esófago, solo con respirarlo. Es demasiado tóxico. Y las tiendas la están usando para limpiar, así que mayor razón hay que andar con mascarilla. El amonio cuaternario sirve, pero si lo tiran al piso. Por eso que lo pasan echando el amonio cuaternario a las calles. Mata el virus, pero es muy tóxico para nosotros. Entonces, por ejemplo, mis alumnos del instituto, los papás de algunos habían comprado amonio cuaternario y le estaban echando a las chapas de la puerta. Entonces uno toca eso, se impregna en la mano porque cuesta sacarlo igual. Uno no se da cuenta porque son un par de moléculas y se las va pegando después a la comida. Se toca la cara y se va dejando esos monos. Y después, si es muy constante, pueden incluso intoxicarse o hasta quemarse. Así que amonio cuaternario, ojalá no utilizarlo de forma directa en las casas, solo en el piso. Iba, Y profe. que no entre a la casa, usarlo afuera. Yo creo que al final, como sanitizar las calles era como inútil, por el hecho de que hace tiempo como que descubrieron que después de 9 minutos al sol se rompía la estructura del virus. Sí, pues sí, es que ese es el problema, que tienen que igual la temperatura a la que está el cemento, el suelo. Y, o sea, mira, no es que sea tan malo echar el amonio cuaternario, ¿ya? O desinfectar el suelo. Nunca, no está de más. Pero, por ejemplo, lo que se está usando en Chile para desinfectar es muy fuerte, como que favorece al virus, para eliminar virus supuestamente, pero no favorece para el ser humano en sí. Por ejemplo, si ustedes van al centro, pisan amonio cuaternario porque está lleno el centro de eso en el suelo, llegas a tu casa y no te sacas las zapatillas, por ejemplo, y tienes un hermanito chico que está gateando. Entonces le ensucias todo el piso con ese amonio cuaternario. Y el bebé está ahí, gateando, caminando, o los mismos niños juegan en el suelo. Entonces por eso es muy complicado el amonio que quede como con mucha libertad en la casa. Mm, Así que eviten usarlo, ¿ya? Que en otras técnicas, o el cloro con agua diluida a lo mejor. 1/10 de una botella que sea cloro y el otro 9 que sea agua. Y con eso quedan impecables. Mejorcito el cloro. Ya, entonces, anoten esa fórmula porque la voy a borrar. Y veamos otra molécula. Primero vamos a ver esta molécula. La vimos la clase pasada, chiquillos, el SO3. Sí. ¿Sí? Sí, Ya, la vimos. claro. Ya, veamos el SO4 entonces, -2. Como tiene carga, lo primero que uno tiene que hacer es sumar electrones, ¿ya? Entonces aquí serían 6 electrones más 4 por 6 electrones. ¿Cuánto me da eso, chiquillos? 30 electrones, muy bien. Y hay que sumarle 2 electrones más. Y en total hay que repartir 32 electrones, ¿ya? La técnica que les dije yo, colocan siempre el elemento que está solito al medio y los demás se los colocan enfrente. Y lo primero que hacemos es unirlos a través de enlaces simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8 electrones, ¿eso cuánto nos da? 24 electrones. Tengo 24 electrones. Esto lo podría repartir a los oxígenos porque 24 dividido 4 nos da 6. Y esto le alcanzan 6 electrones más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Repartimos 24 electrones, los repartimos todos sin problemas. Ya no hay nada más que repartir. Calculemos cargas formales. Como son todos los oxígenos iguales, oxígenos tiene el grupo 6, 6 electrones de valencia. Menos. Tiene 6 electrones, 2, 4, 6 enlazantes. No enlazantes, perdón. Más 2 enlazantes partido 2. Esto nos da 1. 6 más 1, 7. 6 menos 7 es igual a menos 1. Entonces, todos estos oxígenos
tienen carga formal -1. ¿Ya? Mala y porque tiene demasiadas cargas formadas. Vamos por el azufre. El azufre igual está en el grupo 6, no enlazantes no tiene. Tiene 2, 4, 6, 8. 8 partido 2. O sea, nos da 4. 6 menos 4 nos da más 2. ¿Cuánto nos da la suma de las cargas, chiquillos? Menos 4 más 2. Menos 2. Entonces, no, sí, menos 2. Nos da la carga de la molécula original, pero el problema es que tiene demasiadas cargas formales. Tenemos que dejar siempre la menor cantidad de cargas. ¿Y cómo les dije yo que podíamos eliminar las cargas formales? No, no, con enlaces dobles. ¿Ya? Con enlaces dobles yo puedo eliminar cargas formales. Entonces, por ejemplo, por lo menos el átomo central, dejémoslo en 0. ¿Cuántos enlaces dobles tendría que hacer? 2. 2 enlaces dobles. Podemos hacer una aquí, por ejemplo, y uno abajo. Intentémoslo. Azufre, doble enlace con el oxígeno, doble enlace con el oxígeno y hacemos los otros 2 oxígenos hacia los costados. Entonces acá nos quedarían igual los 6 electrones, aquí nos quedarían solo 4 porque ocupamos uno de ellos, los pasamos para abajo y se formó el doble. Entonces, como este oxígeno ya lo calculamos acá arriba, este queda como -1 y este como -1. Vamos por los oxígenos con dobles enlaces. Grupo 6 menos no enlazantes son 4, más 4 que son enlazantes partido 2. 4 partido 2 nos da 2, 4 más 2, 6, 6 menos 6 es 0. Entonces este tiene carga formal 0, carga formal 0. Hasta ahí tenemos 2 cargas negativas. Ojalá el azufre nos dé 0 y ahí quedaríamos perfectos. Profe, Dime. ¿y ahí da lo mismo que el azufre no cumpla el octeto? Exacto, porque el azufre aguanta hasta 6 electrones alrededor. ¿Ya? Hay elementos que sin la necesidad de cumplir octeto son estables. Y el azufre tiene esa facilidad. Pero ahí es cuando aparece las flechitas para que el azufre cumpla el octeto. Y le indica que son enlaces dativos eso. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, ahí quedaría. ¿Ya? Y ahí sí te cumple el octeto. Pero el azufre así como viéndolo como estructura de Lewis, te queda así. Y ese azufre, a pesar que no queda con octeto, queda estable porque el azufre tiene la facilidad de hacer 6 enlaces. Pero eso se le da solo al azufre. Entonces tenemos 6 menos 0 no enlazantes y tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 partido 2 nos da 6. 6 menos 6 nos da 0. Entonces el azufre en este momento es su forma más estable. Y así quedaría correcta la estructura de Lewis para esa molécula. ¿Ya? Ahí quedaría. Aunque el azufre queda con más de 8 electrones, pero es estable para ella. Casi todos los elementos quieren tener la cantidad de electrones que toleran según su grupo en el que pertenecen. Una forma sencilla de ver estos chiquillos es, por ejemplo, cuando ya yo no les pida cuál es la carga formal, por ejemplo, lo quieran hacer rápido, vean cuántos electrones quedan alrededor. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el azufre está en el grupo 6, tiene carga formal 0. El oxígeno lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuenten, por ejemplo, estos puntitos de ahí. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene un electrón más del grupo en el que está, entonces -1. Y así lo pueden ir viendo. Eso es cuando ya estén más alivianados con esto. Profe, Dígame. que cuando se parte sumando todos los electrones y después empieza a restar, ¿cómo eso que empieza a restar? Le resto los que yo voy utilizando para hacer las uniones. Ah, Por ya. ejemplo, la primera unión que tú tienes que hacer es uniones por enlaces simples. Y después los que te van sobrando se los colocas a los elementos más electronegativos, que en este caso era el oxígeno. Entonces le fuimos colocando 6 a cada oxígeno. Y ahí le elimina, por ejemplo, los 24 que utiliza acá. Después de hacer eso, tú te pones a ver si es que la estructura que tienes es estable con las cargas formales o vas a tener que empezar a armar dobles enlaces para poder hacerla más estable. Ya. Miren, Gracias. veamos otro ejemplo de nada, con la misma.
¿La puedo borrar, chiquillos? Creo que no está copiando, me dice, para no borrarla. Ya, continúo entonces. Profe, Dígame. ¿y qué pasó con el -2? ¿O no importa? O sea, el +2. El +2, esa, de ahí, Sí. desapareció. Cuando hicimos los dobles enlaces pasó a 0. Ah, ya. ¿Y el Este -2 de arriba de la molécula en sí? de la molécula es por la suma de estos dos oxígenos. Ah, ya. Esas dos cargas formales te dan el -2. Igual te da la misma carga que la de acá, pero con menos átomos con carga formal. Por Pero eso, por eso, por eso dice que esta es la más estable. Pero en general la carga formal de la molécula es -2. Exacto. Esa es la carga de la molécula, -2. Y la carga formal tú la puedes obtener por átomo. Ah, ya. Y la del azufre sería 0. Exacto. El azufre sería 0, pero la molécula completa es -2. ¿Y quién le está dando esa carga? Son los oxígenos que tienen un electrón más cada uno. Ya. Miren, por ejemplo, si ahora tomamos esa misma molécula, pero la dejamos neutra, la dejamos como H2SO4, ¿ya? Entonces acá podrían dibujarla, pero sería igual medio complejo porque tendrían que ver las C simples, dobles, entonces podríamos hacer lo mismo. Ya teníamos la molécula anterior dibujada, teníamos azufre, oxígeno, oxígeno, y recuerdan que esos oxígenos tenían dos enlaces que ahora son ocupados para esos hidrógenos. Y ahí me quedaría la molécula estable nuevamente. Entonces, cuando teníamos el SO4 -2, ¿por qué teníamos -2? Porque los oxígenos, cuando se rompieron con el hidrógeno, liberaron los hidrógenos como protones y ellos se quedaron con ese par de electrones. Por eso quedaron como con carga -2, porque cada uno se llevó un electrón que le correspondía a los hidrógenos. Ya como que la molécula central quedó igual, pero los oxígenos se aprovecharon y se llevaron los protones, perdón, los electrones de los hidrógenos que quedaban ahí dando vueltas. ¿Queda más clarito ahí? Perfecto. Entonces, esto, chiquillos, solamente me está indicando cómo es la estructura molecular de las moléculas que hemos estado viendo, ¿ya? Cuántos enlaces pueden formar, qué tipo de enlace pueden formar, pero no me dice la verdadera polaridad. Y ahí es cuando entra la geometría molecular. Y la geometría me puede decir si es que la molécula está presentando polaridad o no. Geometría molecular. Vamos a estudiar los más sencillos de los que siempre se ven, que son los primeros 1, 2, 3, 4, 5, los primeros 6. La teoría que trabaja esta geometría es en base a la TRCECB. ¿Qué significaba eso, chiquillos? No sé. Mucho A mí me nombre. gusta. Esa es la teoría de repulsión del par de electrones de la capa de valencia. Eso resume, ¿ya? La teoría de repulsión del par de electrones de la capa de valencia. Que siempre los electrones van a querer estar lo más alejados posibles, siempre se van a repeler todos. Por eso que la estructura de Lewis es una estructura plana, que no nos sirve al 100%. Entonces se crea la geometría molecular para demostrar la real estructura de las moléculas. Y estas estructuras siguen la teoría de repulsión de los electrones. O sea, los electrones van a tratar de mantener los enlaces lo más alejados posible. ¿Ya? Enlaces lo más alejado posible. Por la repulsión de los electrones. En la capa de valencia, que son los más exteriores. Siempre para ver esta teoría tienen que hacer la estructura de Lewis y luego aplicarla en base a la geometría. Hay un montón de geometrías, pero las más típicas son las que vamos a estudiar ahora. Como les decía yo, eso hace que una molécula sea polar o apolar, porque nosotros lo que hemos visto hasta el momento es calcular si es que los enlaces son polares o apolares, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí
Voy a borrar un poquito esto de acá arriba para ser más ordenado. Ya, entonces, aquí vamos a colocar la estructura de Lewis de la molécula. Acá vamos a colocar su geometría. Y aquí vamos a colocar sus grados de diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna geometría, chiquillos? ¿Cuál era la Piramidal, más? triangular, circular, Ya, la más básica. ¿Cuál era la más básica? La más pequeña. tetraédrica, No, esa es la tercera. La lineal. lineal. La lineal es la más sencilla. ¿Ya? La lineal tiene como característica que tenemos un átomo central sin electrones no enlazantes y unido a dos átomos laterales distintos o iguales, ¿ya? En este caso sí tienen que ser iguales. Y el átomo central no debe presentar electrones, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podríamos tomar el crudo de berilio, BCl2. El berilio está en el grupo 2 de la tabla periódica, entonces colocamos ahí. Se van a unir al cloro y al cloro. Y como es la de Lewis, tenemos que colocarle los electrones que están alrededor. Entonces, esa sería la estructura de Lewis del berilio. En este caso, como nos damos cuenta, es un átomo central sin electrones alrededor, unido a dos átomos en sus costados. Entonces, inmediatamente uno lo asocia con la estructura lineal, ¿ya? Porque tiene un átomo central unido a dos átomos iguales a sus costados y que tiene ningún electrón en el centro. Tiene una diferencia de 180 grados entre los tres. Y esta sigue la estructura AX2. A es el átomo central y los dos elementos que están a sus costados. ¿Ya? Esa es la estructura lineal. No tiene mayor ciencia que eso. Luego, ¿qué pasa si agregamos un tercer elemento? Pasamos a la forma trigonal plana. ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? Hay un doble enlace. Por ejemplo, en el carbono se da con un doble enlace. No en todo se da doble enlace, pero se puede dar un doble enlace también. Es cuando la estructura se hace de esta forma. ¿Ya? Átomo central también sin ningún electrón no enlazante y unido ocupando todos sus enlaces con sus tres átomos alrededor. ¿El berilio sería sin doble enlace o no? El boro. Bueno, ahí el El aluminio. berilio es de 2 y aluminio también. Ya. Muy bien. En este caso, por ejemplo, los ángulos de separación, fíjense, la teoría dice que tienen que estar los enlaces lo más separados posible. Como esta estructura es plana, lo más separado que pueden estar es a 120 grados uno de la otra. Acá lo mismo, esta van a estar a 180 porque es la forma más lejana que pueden estar los enlaces por la repulsión. En este caso, por ejemplo, podemos tomar el BF3. En ese caso le colocaríamos el berilio. Podríamos colocar los flúor así solamente, sin geometría, y sus respectivos electrones. Pero también podríamos llevarlo acá, y si lo queremos dibujar con geometría molecular, lo dibujamos ahí. Y sus 120 grados de diferencia. Esa es la forma, esos son los grados en los que puede estar lo más alejado posible los elementos en la estructura trigonal planar. Luego, esta tiene una segunda estructura que es como descendiente de ella, que es cuando el átomo central pierde un enlace, un elemento, y queda con un par de electrones alrededor. Y queda con dos enlaces solamente. ¿Cómo se le llama a esto, chiquillos? Angular. Angular. Pero hay un detalle con esto de lo angular. ¿Dónde más se presenta otra angular? Exactamente, son derivadas de otro. Esta es una fórmula angular derivada. Es que
antiguamente se enseñaba así, ahora como que lo olvidaron, pero a mí en la universidad me enseñó un montón que el profesor me lo enseñara así, que por ejemplo es de estructura trigonal plana, pero de forma angular. La estructura es la parte como la principal, la general, y esto es como es el derivado de la otra, se le dice que esta es la forma angular, ¿ya? Entonces como que desenreda un poco más, pero otros dicen que es angular derivada de la trigonal plana, ¿ya? Pero en los libros ustedes la van a encontrar como angular hoy en día, y van a tener otra derivada de la tetraédrica y también la van a encontrar como angular. Entonces para que no se enrede. Se me olvidó un detallito de esto, acá no les dije la fórmula, hay un átomo central y hay 3 átomos adyacentes. Entonces, AX3, ¿ya? En el caso de la trigonal plana, podríamos tener, por ejemplo, el SO2, que lo vimos el SO3 nosotros. Entonces, el SO2, la estructura de Lewis es así. Entonces, si se dan cuenta aquí, si hacemos la estructura de forma geométrica, nos quedaría así. Entonces, esta sería angular, se forma como un grado B abajo y también todos tienen 120 grados de diferencia. Y en este caso tenemos un átomo central, 2 átomos adyacentes en cada lado, pero también tenemos un par de electrones libres y se expresa por esa E mayúscula, ¿ya? Átomo central, electrones que lo están acompañando, perdón, átomos que lo están acompañando y un par de electrones. Si fueran 2 pares, serían E2. Si fueran 3, E3. Y así sucesivamente. Luego tenemos, ¿podemos tener más estructuras de estos chiquillos? O hasta ahí no más llega. La angular con con 2 pares de electrones enlazados. No, pero esa ya es de la tetraédrica. ¿Podemos obtener una tercera de la misma trigonal plana? No podemos. Hasta ahí nomás llega la trigonal plana. Ahora, No entendí lo pasamos- que dijo de la tetraédrica, profe. ¿Cómo, perdón? No entendí lo que dijo de la tetraédrica. Que la tetraédrica no es descendiente de esta. Estas dos nomás existen desde la trigonal plana. La tetraédrica es como una tercera generación de moléculas. Y la piramidal trigonal. Esa viene de la tetraédrica. Qué loco. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, ya estas dos son descendientes, no, porque si sacamos otro enlace, geometría no habría casi porque nos quedarían 2 enlaces solamente. Y siempre se toman como por lo menos 3 átomos enlazados para ver geometría. Posteriormente, empezamos con la tetraédrica. La tetraédrica, que haga un átomo central, es la que tiene el carbono. Tiene una hacia adelante y una que sale hacia atrás. Es un átomo central unido a 4 elementos a su alrededor y el átomo central no puede presentar electrones sin enlazar. Esa es la característica principal. ¿Cuántos ángulos de enlace tienen estos chiquillos? ...109,5. Lo más próximo al 109,5. Muy bien, Maite. Y es por todos los lados, tanto por arriba con las de abajo y entre las mismas de abajo tienen 109,5 grados. Esos son los grados en los que más lejanos pueden estar los electrones. En este caso, podemos tomar de ejemplo el CH3Cl. Aquí colocamos carbono, hidrógeno, 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 cloro. Entonces, aquí aplicamos simplemente la estructura y nos queda igual. Carbono, hidrógeno, 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 cloro. Y su forma en fórmula sería un átomo central con 4 electrones, átomos, perdón, a su alrededor. ¿Ya? Y no tiene electrones no enlazantes. Y esta presenta 2 derivadas, que son las dos que me habían dicho ustedes recién. Presenta la piramidal trigonal y presenta también la angular. La piramidal trigonal es porque el átomo pierde un par de electrones.
Pierde un enlace, un átomo, perdón, y queda con un par de electrones. Y la angular es porque pierde dos enlaces, igual queda con esa forma como bebé, y queda con dos pares de electrones, dos nubecitas. ¿Ya? Ese es piramidal trigonal y ese es angular. Pero este es angular derivada de la tetraédrica, este es angular derivada de la trigonal plana. Ese es el detallito que hay que tener cuidado. En este caso tenemos el amoníaco, en el segundo caso tenemos el agua. El amoníaco nos quedaría de la siguiente forma y el par de electrones. Entonces eso nos quedaría de forma piramidal trigonal y nos quedaría con una diferencia igual de 109,5. Y en forma nos quedaría A, un átomo central, 3 átomos adyacentes y un par de electrones no enlazantes. ¿Ya? La segunda nos quedaría el hidrógeno, oxígeno, y se formarían las nubecitas allí. También con 109,5, pero acá sería A, X2, E2, porque hay dos pares de electrones no enlazantes. Y estas son las más comunes, chicos, que se estudian, las que se trabajan generalmente. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos, cómo se van formando? ¿Dudas o consultas? Chicos silenciosos. Amigos, aquí es internet. Sí, sí, Vamos, es que está copiándolo. Ah, ya. Voy a dejar ahí un ratito porque lo vamos a revisar también. O sea que angular con dos pares de electrones y la piramidal derivan de la tetraédrica. Exactamente. Son derivadas de. Incluso hay más formas y de cada forma cada vez van saliendo más derivadas. Entonces, por eso, mi profesor de aquel entonces me decía siempre, por ejemplo, una piramidal trigonal me decía que su estructura era tetraédrica, pero la forma que tomaba era una forma piramidal trigonal, por la pérdida de ese enlace. Y así nos hacía identificarla porque en la universidad uno ve hasta la octaédrica. Y en la octaédrica sale 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 estructuras más. Entonces, todo se va relacionando una con la otra. Entonces, a veces se van repitiendo esas estructuras y para no enredarse, uno le coloca estructura y forma. Mira, para hacerlo más sencillo, 109,5. ¿Están copiando todavía? Los dejo ahí entonces. Todas mantienen 109,5. Yo terminé de copiar. Ya. Denme un segundito para buscar dónde tenía la animación. Ahí está. Denme un segundito. Me avisan si ven la pantalla, por favor. ¿Se ve? Sí, Ya. Entonces, tenemos un átomo central. Esto es como para ver ahí cómo se va haciendo la estructura. Tenemos el átomo central y lo primero que hacemos es colocarle dos enlaces.
¿Ven? Si intentamos acercar, se van a alejar porque los electrones empiezan a repeler. Entonces ahí tenemos la forma lineal, ¿ya? Entonces, si se mueve un enlace, el otro se va a sentir inmediatamente repelido. Creo que esa es la palabra, ¿no? Entonces, ese sería creo que sí. Entonces ahí tendríamos la molécula lineal. Si vemos los ángulos, 180 grados de diferencia, que es lo más alejado que pueden estar, ¿ya? Luego, si agrego un tercer enlace, lo mismo, ahí pasamos a los 120 grados de diferencia, ¿ya? Y si yo intento mover una, por ejemplo, para hacer una figura tridimensional, automáticamente los demás se van a mover porque se quieren repeler, ¿ya? Entonces siempre van a mantener los 120 grados, ¿ya? En cambio, después, si yo pierdo este enlace y me queda el par solitario, fíjense, inmediatamente la molécula se separa. Y ahí me queda la nubecita del electrón girando. Pero siguen manteniendo los 120 grados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el par de electrones que se sumó. Y de la misma forma yo lo intento movilizar. Yo sería la forma angular. Angular porque se forma un ángulo ahí con las patitas. ¿Qué pasa si pierdo? Pues yo le decía, si perdía un segundo enlace, se forma igual, pero esto no tiene una geometría específica. ¿Ya? Después podíamos formar 4 enlaces y ahí tenemos la tetraédrica. Ahí sí, tenemos el que está al nivel de nosotros, el que está saliendo de la pantalla y uno hacia atrás. Y este con este están en el mismo ángulo. Entonces lo mismo, si yo los quiero acercar, la molécula inmediatamente se va a reorganizar para mantenerse lo más alejada posible de los enlaces. ¿Qué ángulos va a optar? 109,5, tanto entre los átomos de sus costados, ahí sí, entre sus átomos de los costados, como con el átomo que pareciera que estuviera hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por eso yo les decía, por ejemplo, en el repaso ahí de que depende de donde yo mire la molécula, igual los puedo organizar que queden todos juntos al mismo lado. Si pierde un enlace, va a quedar la estructura trigonal, piramidal trigonal, que es como una pirámide hacia abajo. Y el par de electrones hacia arriba. Entonces yo le dibujo, esta es la forma como geométrica de dibujarlo. Los 3 enlaces hacia abajo y el par de electrones hacia arriba. Y mantiene los mismos enlaces. Y si pierdo un segundo enlace, pasa a la forma angular. Ahí sí. Se ve la misma forma angular y con los 2 pares de electrones. ¿Ya? Fíjense que el anterior angular que habíamos visto tenía 120 grados de diferencia y esta tiene 109,5. ¿Ya? Y esas son las 4 que uno estudia, pero no son las únicas. Después tenemos la siguiente estructura, por ejemplo, con 5, que es la bipiramidal trigonal, que es como una pirámide triangular, de base triangular, pero está tanto por arriba como por abajo. ¿Ya? Y después puede perder enlaces y sumar más. Y aquí se hace esta estructura, que es la estructura de balancín que le llaman. Profe, Dígame. la anterior, o sea, la que era como 5, ¿no? Ah, no, sí, ¿Esa? sí. Esa yo había visto que como en el azufre era con hibridación D, era SP3DD. Ah, la que haya preguntado Borja. No, es que Borja preguntó así, pero con una nube. Entonces no sé si sería Ah, igual. con la nube. Pero Debe ser similar. yo sé que esa, así como está, ¿Mm? es SP3D. Ah, ya. Voy a buscar, que no alcancé a buscar la nota, así que vale. Pero debe ser similar, si pierde el electrón sigue con la misma hibridación, ¿no? Sí, yo igual creo. Es que Sí, como la otra, sí, yo creo que puede ser igual. sí, porque cuando pierde el electrón la hibridación sigue intacta. Entonces no cambia por eso. Ya, esta se le llama estructura de balancín, ¿ya? Porque pareciera que fuera un balancín. Es como la base, y aquí la gente se sube y puede balancearse. Entonces se llama, así como tres angular, trigonal, plano, esto se llama balancín, forma de balancín. Y si pierde otro,
ahí sí, se transforma en la forma de T. Entonces todo lo que descienden de la bipiramidal trigonal tiene la forma de balancín y tiene la forma de T. Incluso si pierde otra, forma una estructura más lineal. Pero para que se vea eso es muy difícil. Entonces por eso siempre se estudia hasta la forma de T, que se mantienen planas ahí y dejar las dos nubes arriba. Luego podemos tener otra más. Esta. Y esta es la que a mí más me gusta, que es la octaédrica. Que tiene una ciencia por detrás súper interesante, que esto se da por lo general en los elementos de transición. Ellos pueden hacer 6 enlaces alrededor. Y generan una geometría súper interesante cuando se hacen cristales, por ejemplo. Y esta, la octaédrica, es como también se le llama bipiramidal de base cuadrada. En este caso, por ejemplo, si pierde un enlace, se hace la piramidal de base cuadrada. Fíjense ahí. Y también se hace la cuadrada plana. Si pierde 2 enlaces, queda la estructura central. Y después si pierde otro, se hace también la momento. Profe, ¿hay 90 entre cada...? Sí, hay 90 entre cada enlace. Muy buena votación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 90 grados entre todas. Estas son, por lo general se da como entre los elementos de transición. Y estos átomos se unen por ligandos. ¿Ya? No es como que la molécula se haga por sí sola, sino que aquí el orbital D les permite obtener toda esa cantidad de enlaces. Y la única forma es a través de ligandos, que otras moléculas se comportan como átomos y se unen a la molécula. Y tienen una química aparte, tienen incluso hasta una teoría de enlace distinta, que es la teoría del campo cristalino, que es bastante interesante y es una química aparte. Se estudia incluso dentro de la química organometálica. Entonces es como bien interesante todo de la geometría. Y ya es como lo máximo, no le podemos agregar más enlaces porque no tolera más. Y estos chiquillos. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Hasta aquí va a entrar la actividad, va a entrar estructura de Lewis, tipos de enlace y va a entrar geometría molecular en la actividad de la próxima semana. ¿Ya? Es que vimos recién que son más complicadas también. No, solo hasta la tetraédrica y sus derivados. Profe, y la octaédrica, por ejemplo, ¿el azufre? ¿Cómo, verdad? ¿El azufre cuando está como en ácido sulfúrico toma tetraédrica? ¿Octaédrica? No, cuando está en la del ácido sulfúrico está así, mira. Está así. Así está. Está tetraédrica. Porque está el azufre, enlace simple, simple, doble, doble. Y acá hay otro enlace más que el del hidrógeno. Entonces sería como estar así. Ahí sí. Igual mantiene como esos 4 enlaces. Por eso es que se puede dibujar esa como que si fuera uno solo. Sería el caso de cuando uno dibuja la estructura, ¿cómo se llama? De los enlaces dativos. Y eso, chicos. Entonces, hasta ahí va a entrar en la actividad del próximo miércoles. ¿Ya? Ahí tienen que ir analizando, pensando, y cualquier consulta que tengan en la semana me van preguntando. ¿Ya? Mientras vayan estudiando. Profe, Recuerden que ojalá... Dígame, Rena. esto es como fuera de la materia, pero mañana tenemos la actividad de celdas carbónicas. No, acuérdate que la tienen la próxima semana. Porque con ustedes vamos una semana más atrasados. ¿Y nosotros la tenemos el viernes? Ok. No, también la otra semana. Porque ustedes tampoco... No, pero, Rena, ¿ustedes tuvieron la clase de resolución de ejercicio o no? Sí, No me según acuerdo. yo sí. No. ¿Sí? Entonces este viernes. Ah, no sé a quién le pregunta. A la Rena Neira.
No sé, creo que no. Creo que la de ejercicio no, porque ustedes estuvieron el último viernes el ensayo. Sí, Entonces, sí. por eso no tuvieron esa clase. No, si este viernes no era, porque teníamos que hacer los ejercicios, porque con los del cuarto A vamos más adelantados. Es que ustedes van más adelantados, pues, chiquillos, les toca los martes clases. Entonces nunca hay feriado esas clases. Nosotros la teníamos, de hecho, antes de vacaciones, pero la Sí, cambié pero por la actividad final. por la actividad del ensayo, estaba tenían el viernes antes de salir, pues, y como fue la del ensayo PSU, tuvimos que dejarla después. Y con el cuarto A incluso hicimos una clase de repaso, que esa es la que tenemos, o sea, no es de repaso, una clase de desarrollo de ejercicio, y con ustedes no he tenido esa clase. Así que cuarto A va más adelantado porque no le ha tocado esas clases. Diga, profe, Dígame. yo le quería hacer una pregunta que me salió en un ensayo. Dígame. Eh, ¿Se la puedo compartir? ¿Sí? Dejar de presentar. Ya. Ahí está. Estaba hablando con el micrófono apagado. Esa, esa reacción no estaba balanceada, pues hay que ponerle los coeficientes. O sea, léala primero. El proceso del web expresa a partir de esta información es correcto afirmar que la cantidad de NH3 formada a partir de 2 moles de N2 es... Si sabes que yo le marqué 2 mol porque no decía nada sobre el hidrógeno. O sea, porque si Maite, no veas. habían 4 mol, de hecho la respuesta es 4 mol, pero es que no decía que el hidrógeno igual, porque igual le sería limitante. Entonces Sí, pensé pero que, esa... pero Dame un segundito. en que cuando se piden así, ¿da lo mismo el otro elemento? ¿O tienen que decir que en el Es que da lo mismo porque al balancearla por cada mol de nitrógeno, tú necesitas te produce 2 moles de amoníaco. Entonces, como tienes 2 moles de nitrógeno, te va a dar el doble de amoníaco, 4. No era por la ley de... No era por la del... por la de... ¿Cómo se llama esta cosa? La actividad limitante. Era por el hecho de que tenías que balancearla y analizar. Por cada mol de nitrógeno te daba 2 moles de amoníaco. Si tienes el doble de nitrógeno, te va a dar 4 de amoníaco. Por eso era la respuesta, eran 4 moles. Ya. Y el detalle. Esa materia viene después, chiquillos. Vamos a empezar con la de los estequiometrías, disoluciones, todo lo que tiene que ver con eso. Ya, chicos. Entonces quedamos hasta aquí hoy día. Cuídense, nos vemos ya mañana con los del B, más rato con... no, tengo que biológico 2 más rato. Estudien, si van teniendo dudas, me van mandando un correo, ya. No me manden cosas al Instagram que tengo donde subo mis dibujos, porque no respondo, ya. Y eso. Ya, Chao. chiquillos. Cuídense, que estén bien, chao, 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 que les vaya bonito. Chao, chao. Chao. Chao, chao.